Vamos a la reconstrucción de la cronología, digamos, de cómo fue justamente todo esto. Esto empieza el viernes 16 de junio, cuando los tripulantes parten justamente del Polaris, el barco que desde la isla de Terranova en Canadá lleva a el Titan, por eso es un sumergible, no un submarino, porque no tiene autonomía, hasta el lugar donde está el precio del Titanic, donde se produjo el naufragio. Esto empieza el viernes 16 de junio. El domingo 18 de junio, el Polar Prince, este barco, llega justamente con las 5 personas, con todo el equipo de apoyo que continúa dentro del barco y transportando al Titan. Y se produce entonces, alrededor de las 9 de la mañana, hora canadiense, el lanzamiento, es decir, el Polar Prince deja caer hacia el agua al Titan con los 5 tripulantes de los que hablábamos. ¿Cómo estaba pensada esta expedición? Bueno, básicamente 2 horas, de 2 horas a 2 horas y media hasta llegar al lugar donde se encuentran los restos del Titanic. 3 horas aproximadamente de recorrido con los motores eléctricos que tiene esta embarcación, para que algunos puedan ver a través del ojo de buey que tiene el frente y además con las cámaras que graban y grababan todo lo que ocurría y entonces tuvieran esa experiencia de ir recorriendo por lo menos lo que quedó del Titanic y después otras 2 horas, aproximadamente 2 horas y media para volver a subir. Lo cierto es que cuando todavía no había llegado al fondo, a donde está el Titanic, 1 hora 45 minutos después del lanzamiento, se pierde la comunicación. 11:47 am, exactamente la última comunicación entre el Polar Prince y el Titan, que ya estaba debajo del agua, y empieza ahí la preocupación. Empiezan las operaciones de búsqueda, primero de forma autónoma, sin reportar a las autoridades. Y claro, esto es lo que te decía yo. En ese momento, sin que se supiera que una cosa estaba vinculada con la otra, la Marina estadounidense detecta una señal acústica compatible con una explosión, con una implosión. No lo difunden, pero en ese momento lo registraron. Pasemos a lo que pasa el lunes, que es cuando esto empieza a hacerse público y cuando los miembros de la empresa anuncian que habían perdido la comunicación y entonces la Guardia Costera de los Estados Unidos empieza ya oficialmente la tarea de búsqueda y rescate junto con Canadá. Se van identificando a los pasajeros y ahí se informa que quedaban en principio, de haber sobrevivido la estructura, podría haber tenido hasta 96 horas de supervivencia con oxígeno. ¿Qué pasa el martes? Empiezan a sonar los ruidos. Bueno, esto después se probaría que eran falsas ilusiones, porque ya había implosionado esto. Pero claro, se detectan ruidos. Algunos dicen, bueno, estos ruidos podrían ser compatibles quizás con algún golpeteo, como si alguien dentro de la embarcación estuviera haciendo pac, 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 y esas vibraciones son detectadas por algunos de los aviones que estaban haciendo las tareas. Los resultados que realiza la búsqueda, los ROVs, es decir, estos vehículos no tripulados que empiezan a meterse justamente dentro del mar, en el fondo del mar, para buscarlo, no terminan encontrando nada, por lo menos en esos primeros días de búsqueda. El miércoles, otra vez, nuevamente señales compatibles con golpes. Eso reorienta una vez más la búsqueda por parte de estos ROVs. Aparte, el miércoles se suma un segundo ROV. Había primero uno, se suma otro con capacidad de ir hasta 6.000 metros de profundidad y que, claro, tienen cámaras, tienen sensores y quienes los están controlando desde barcos, bueno, iban viendo a ver si encontraban algo. Hasta que el jueves 22, finalmente, uno de estos ROVs encuentra justamente estos elementos que te mostrábamos antes, compatibles con el Titan, que se termina confirmando que eran parte del Titan y que entonces eran la señal de que había habido una implosión que en realidad se había producido 4 días antes, el domingo, menos de 2 horas después del comienzo de esta misión. ¿Qué es lo que queda hacia adelante? Investigar. Ver si se pueden encontrar algunos restos adicionales más que permitan justamente entender qué es lo que falló, qué pasó en el sistema, en la estructura interna del Titan, que en otros casos había podido llegar hasta los 3.800 metros a los que está el Titanic, pero que en este caso no le dieron las condiciones para terminar haciéndolo. Algo hizo que el sistema de presión interna fallara y entonces, ante esa diferencia brutal de presión de los 4.000 metros de profundidad o los 3.200 en los que se encontraba, bueno, se termina produciendo eso, que es que esta nave termina convirtiéndose prácticamente en una lata que se abolla y termina reducida a la nada.